Hoy quiero compartir con ustedes un estudio profundo sobre Isaías 7:14, un versículo que ha sido objetivo de mucha discusión y malinterpretación a lo largo de los siglos. Es crucial que entendamos este pasaje en su contexto original y con precisión lingüística. 1. La historia. Toma en cuenta la historia. Nos encontramos en el año más o menos 732 antes de la era común. El reino de Judá, gobernado por el rey Acaz, estaba bajo la amenaza de una alianza entre Israel, el reino del norte, y Aram. El profeta Isaías se acerca al rey Acaz para darle un mensaje de Hashem. 2. ¿Quién está hablando y a quién? El profeta Isaías está hablando directamente al rey Acaz, transmitiendo un mensaje de Hashem. 3. ¿A quién se está refiriendo? La profecía se refiere a eventos contemporáneos a Isaías y Acaz. La joven mencionada probablemente y se conecta en contexto a la esposa de Isaías. 4. Las diferencias de la palabra virgen y joven. En hebreo y en griego. Hebreo tenemos dos términos claves en hebreo. Es la palabra alma, que significa joven, mujer en edad de casarse, sin implicar necesariamente virginidad. Y la palabra betula, específicamente, que significa virgen. Otro punto, el uso consistente de alma en hebreo, joven o joven, y betula, que significa virgen en el Tanakh. Isaías mismo usa betula, la palabra hebrea, en otros pasajes cuando específicamente quiere decir virgen, como en el capítulo 23 de Isaías 12 y el capítulo 62, versículo 5. En el resto del Tanakh vemos una distinción clara, por ejemplo en Génesis 24:16, donde habla de Rebeca, es descrita como betulá, enfatizando su virginidad, mientras en el versículo 43 del mismo capítulo se usa alma para referirse a ella como una joven elegible para el matrimonio. Esta consistencia en el uso de estos términos a lo largo del Tanakh refuerza la interpretación precisa de Isaías 7:14. En Isaías 7:14 se usa alma o la joven. La traducción griega en el Septuaginta usa Perthanos, que significa virgen, introduciendo un rodeo que no está presente en el lenguaje hebreo. Otro punto, en el artículo definido en el hebreo, el texto hebreo dice alma, que se refiere la, no una, la joven, indicando una joven específica conocida por Isaías y Acaz. Muchas traducciones al español incorrectamente omiten este artículo diciendo una joven o una virgen. Otro punto importante es importancia de los tiempos verbales. En Isaías 7:14, el verbo hará, que es concebir, está en participio presente, o sea, indicando una acción en curso o inminente. Esto sugiere que la concepción está ocurriendo o está a punto de ocurrir en el tiempo de Isaías, no en un futuro lejano. Es similar al uso del tiempo perfecto en la promesa de Hashem a Abraham, usándolo en comparación en Génesis 17:5, donde dice: te he hecho padre de muchedumbre de gentes, hablando de un futuro cierto como si ya hubiera ocurrido. Este uso gramatical en Isaías 7:14 enfatiza la inmediatez y certeza de la profecía en el contexto
de Isaías y Acaz, no como una predicción para siglos después. Otro punto importante es precisión en el sujeto del verbo llamar, la palabra llamar. Como vemos, debo señalar un detalle crucial en Isaías 7:14, que a menudo se pasa por alto. El texto hebreo dice Vikarat Shemo Immanuel. Aquí Vikarat se traduce correctamente y tú llamarás o ella llamará. Esto es la forma en segunda persona singular femenino o tercera persona singular femenino del verbo kara, o sea, llamar. Encuentro que este detalle es de suma importancia por varias razones. Siendo específico, observo que esto indica que una persona concreta, o sea, refiriéndose a la joven, nombrará al niño, no un grupo indeterminado. Otro punto es el contexto inmediato. Para entender, esto refuerza que el evento profetizado ocurrirá en el tiempo de Isaías y Acaz, no en un futuro lejano. La discrepancia del Nuevo Testamento al examinar Mateo 1:23, se notó que el texto griego dice y ellos, o sea, hay una perversión, hay un trastorno de traducción, y ellos en el Nuevo Testamento lo traducen y ellos llamarán. Veo esto como una alteración significativa del origen hebreo. La implicación interpretativas en mi análisis, el cambio de tú, ella llamarás, en esos cambios o sea, cambiándolo a ellos llamarán, en el Nuevo Testamento despersonaliza el acto y de nombrar o lo desconecta de su contexto original. Otro punto importante, la precisión profética. Esta interpretación de ser específico de tú, ella llamarás, podría referirse a la esposa de Isaías, anclando firmemente la profecía en su tiempo. Como estudioso de los textos sagrados, veo esta discrepancia de la traducción del Nuevo Testamento como otro ejemplo de cómo se ha modificado el texto original para ajustarlo a una interpretación teológica posterior. Encuentro que el texto hebreo es claro y específico, mientras la versión del Nuevo Testamento generaliza o descontextualiza la profecía. Esta precisión en el lenguaje hebreo no es accidental o conlleva importantes implicaciones para la interpretación correcta de la profecía en su contexto histórico original. Considero que cada detalle del texto hebreo es significativo y que las traducciones e interpretaciones posteriores, o sea, como el Nuevo Testamento, han alterado sutilmente, pero de manera importante, el significado original de la profecía de Isaías. Otro punto es, la señal no es el nacimiento. Otra vez, la señal no es el nacimiento. La señal no puede ser el nacimiento mismo, ya que nadie estaría presente en el parto para verlo. Una señal debe ser visible y verificable. Otro punto, la señal es la madurez del niño. La verdadera señal se encuentra en los versículos 15 y versículo 16. Antes de que el niño sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno, la tierra de los dos reyes que Acaz teme será abandonada. Esto se cumple en el capítulo 8 de Isaías, donde dice el niño es llamado Emmanuel, en el capítulo 8.
En Isaías 8:8 se hace referencia a tu tierra, oh Emmanuel, confirmando que el cumplimiento de esta profecía ocurre en el tiempo presente de Isaías. Ahora, hay errores y manipulaciones del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, versículos 22 al 23, cita la versión griega, Septuaginta, de Isaías 7:14, no en el hebreo original. Cambia la joven por la virgen, es un 1, y aplica esta profecía al nacimiento de Jesús, sacándola completamente de su contexto histórico. Además, altera el significado de una virgen a la virgen, implicando una profecía específica sobre el nacimiento virginal. Otro punto importante, traducciones hebreas del Nuevo Testamento. Curiosamente, cuando el Nuevo Testamento fue traducido al hebreo, los eruditos los que sabían hebreo, lo traducieron a Ha'alma o la joven en Mateo 1:23, cuando lo traducieron otra vez del griego al hebreo. Usaron el original del hebreo del Tanakh, reconociendo el término original de Isaías. Esto demuestra que eran conscientes de la discrepancia, pero no corrigieron la interpretación errónea. Ahora, otro punto, Jesús nunca fue llamado Emmanuel. A pesar de que Mateo cita esta profecía, Jesús nunca fue llamado Emmanuel. José y María obedecieron al ángel y lo llamaron Jesús, contradiciendo la supuesta profecía si realmente se le aplicara a él. Otro punto. La profecía de Isaías 7:14 tenía un propósito inmediato: asegurar al rey Acaz que la amenaza actual pasaría pronto. El uso de profecías del Tanakh fuera de contexto en el Nuevo Testamento es un patrón común que distorsiona el significado original de estos textos. Es fundamental entender estas profecías en su contexto histórico y lingüístico original para una interpretación precisa. En conclusión, un estudio cuidadoso de Isaías 7:14 en su contexto original revela que esta profecía se refería a eventos contemporáneos a Isaías y Acaz, no en un nacimiento virginal siglos después. La reinterpretación del Nuevo Testamento representa una desviación significativa del significado original, ilustrando la importancia de estudiar los textos bíblicos en su idioma y contextos original. Como ya sabemos desde las Escrituras, es nuestra responsabilidad buscar la verdad en estos textos antiguos, respetando su contexto histórico y lingüístico. Solo así podemos comprender verdaderamente el mensaje que Hashem transmitió a través de sus profetas. Shalom. Para todo lo que necesitas, Hashem te dice, te di mi palabra.